Muchos creyentes tienen el trauma emocional de la vergüenza, creen que deben vivir con eso, que es parte de ellos. Es mentira. La vergüenza reprimida pone límites a la intimidad con Dios. Michelle venció a la vergüenza y ahora quiere que todos, en todas partes, sean libres. Es muy bueno ser libre. Michelle se crió en una familia adinerada, pero se convirtió en drogadicta, criminal y prostituta. Intentó suicidarse 2 veces, murió, fue al infierno, regresó y aún bajo la influencia de las drogas, fue a la iglesia. ¿Qué pasó en esa iglesia? Ella dormía durante el servicio y por suerte, el predicador que conocía la condición en la que estaba y entendía la situación que enfrentaba, se acercó donde estaba sentada y la despertó. Le dijo, Michelle, ¿quieres ayuda? Le respondió, sí, quiero. Se puso de pie y le dijo, sí, señor. Quiero ayuda. Luego, se tuvo que levantar del piso. Al principio, pensé que le había tirado. No conocía nada sobre la Biblia, no conocía nada del poder de Dios. Pero antes de poder reclamarle porque me tiró, noté que estaba sobria por primera vez en 8 años, y sí, soy Michelle. Estaba en mi sano juicio y pensaba con claridad. Me presentó el Evangelio, acepté a Jesucristo como mi Señor y supe que cambié. Fui a casa esa noche y tiré todas las drogas que tenía. Las tiré por el inodoro. Como esa iglesia estaba en avivamiento, comencé a ir a la iglesia todas las noches. Ahí aprendía sobre Dios, aprendía sobre Él, el plan que Dios tiene para mi vida era tan distinto a la vida que había vivido antes, la adicción, la prostitución, el crimen. No tuve un fundamento de la palabra hasta ese momento de sentarme en esos servicios donde el poder de Dios se movía y la palabra de Dios me fue presentada. Empecé a ver que Dios restauraba mi vida. La custodia de mis hijos me fue devuelta. Conseguí un trabajo de verdad por primera vez en mi vida. Empecé a caminar en línea con la palabra de Dios y Dios me dio a un hombre maravilloso, ahora mi esposo, Philippe Steele, que me ama como Cristo ama a la iglesia. Dios empezó a mostrarme su restauración y cuando empezamos a formar nuestra familia, a unir nuestras vidas, recuperé la custodia de mis hijos. Esperábamos nuestro primer hijo juntos. Estaba tan emocionada porque, en mi vida antes de Cristo, no me alegré cuando me embaracé. Era un estilo de vida muy difícil. Pero ahora estaba con un hombre que me ama, sirviendo a Dios. Esto sería genial hasta que tuve síntomas, porque podría perder a mi hijo. Mi esposo, que fue criado en la palabra de Dios y conocía la habilidad de Dios para sanar al niño en mi vientre, dijo, hay que creer en Dios. Cuando dijo eso, estaba dispuesta, tenía fe. Pero si algo pasó y yo no me di cuenta hasta poco tiempo después de que pasara. Tenía una sensación de vergüenza impuesta en mí que ni siquiera noté que estaba ahí. La había reprimido, estaba bajo el radar. No era algo que pudiera señalar. Yo sabía que la sangre de Jesús, en el momento de recibirlo como Señor y Salvador, me limpió de la maldad, lo borró de mi récord y expulsó la culpa de lo que había hecho. Yo creí eso, pero tuve vergüenza por la vida que viví antes de Cristo. Y esa vergüenza comenzó a decirme, esto pasa debido a todos los pecados que cometiste antes. Esto te pasa porque abordaste a tu bebé antes de ser salva. Toda esa vergüenza estaba en el lugar de la rectitud en el que debía operar en ese momento. Debía poder llegar al pacto que hice con Dios y recibir ayuda en mi momento de necesidad. Sin embargo, acepté lo que me dijo la vergüenza y al final perdimos a ese bebé. Fue una situación muy difícil para alguien que comenzaba a caminar con el Señor. Hubo personas acercándose a mí y diciendo, pues, no sabemos por qué Dios hace algunas cosas como esta. Y no sabemos, Dios necesitaba otro ángel en su coro. Ninguna de esas cosas me brindó paz en ese momento. No fue la bondad de Dios. Mi esposo pasó algún tiempo en oración y volvió a mí. Me dijo, Michelle, encontré la respuesta en Juan 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. De alguna forma, encontró una puerta abierta. Pero yo hago un pacto contigo como esposo y no encontrará el camino para volver a nuestra vida. Luego, sucedió el milagroso nacimiento de nuestra hija.
¿Qué pasó cuando, un año después, nos enteramos de que estábamos esperando de nuevo? Yo estaba en un lugar diferente en mi caminar espiritual por un estudio que pude tomar con la sangre de Jesús. Este estudio me reveló por qué no pude encontrar mi escudo de justicia, mi coraza de justicia, cuando lo necesité previamente. Y este estudio me puso en un lugar distinto. Cuando mi hija nació, presenté una lesión en el útero. Ella sufrió un trauma en el canal del parto, y cuando nació, se empezó a poner azul. Cada vez que me la traían, ella se ponía azul y finalmente se la llevaron de emergencia y la trasladaron al hospital infantil. Pero esta vez, cuando mi esposo tomó mis manos y me dijo, hay que creerle a Dios, uní mis manos a las suyas y le dije, mi corazón está firme. Confío en el Señor. No temeré. Pudimos resistir y, después de una semana en la incubadora en el hospital, el médico llegó un día y dijo a los internos que guiaba por la unidad de cuidados intensivos, esta es nuestra bebé milagro. Ella sanó sola. Pero sabemos que fue la obra de Dios la que le dio restauración a ella. Pero cuando recuerdo las dos situaciones y cómo respondí de forma diferente, tengo que reconocer que fue la fe que tengo en la sangre lo que me hizo responder diferente a como respondí la primera vez. Sabes, muchas personas ni siquiera en las iglesias ni siquiera hablan de la sangre de Jesús o, si lo hacen, no entienden. Dime muy brevemente la diferencia entre culpa y vergüenza. La culpa es una condición en la que te encuentras por una maldad, por un pecado que cometiste. Por ejemplo, puedes encontrar a alguien culpable en un tribunal de justicia presentando pruebas de lo que hizo. Si tuvieras que confesar algo, dirías, soy culpable de eso. Es la condición o la posición en la que está una persona. Pero la vergüenza es el sentimiento doloroso en la conciencia que produce ese pecado. Yo lidié con la culpa, pero nunca lidié con la vergüenza. La culpa afecta la forma en que Dios se relaciona contigo, pero la vergüenza afecta cómo te relacionas con Él. Y eso es lo que perdí. En ese estudio de la sangre, ahí es donde los vi diferentes. Fue en ese estudio de la sangre porque, si te hubieras acercado a mí y hubieras dicho, ¿no crees?, diré, guarda ese pensamiento. La sangre de Jesús es sobrenatural en su poder. La sangre de Jesús me limpia en cada área, incluyendo mi conciencia, liberándome de la vergüenza, de la condena y cada onza de sentimiento que me separa de Dios. Creo que la sangre de Jesús es sobrenatural en su poder. La sangre de Jesús me ha purificado. La sangre es sobrenatural porque Jesús, su sangre, era diferente a la sangre de todo hombre caminando en la tierra. La sangre de Jesús no tenía conexión con el ADN de Adán. El libro de Hechos, capítulo 20, dice, la cual él ganó por su propia sangre. Dice que a través de su propia sangre, la iglesia del Señor la cual él ganó por su propia sangre. La sangre de Jesús era sobrenatural porque Jesús es la palabra hecha carne. Jesús nació legalmente en la tierra del vientre de una mujer, pero sin conexión con Adán. Por eso, su sangre estaba sin pecado al inicio. Entonces, Jesús caminó en la tierra y nunca pecó. Como nunca pecó, esa sangre era el sacrificio preciso y el sacrificio redentor. La única entrada que tenemos a la presencia de Dios es por la sangre. Incluso en el Antiguo Testamento, dice que incluso el sumo sacerdote no podía entrar sin la sangre. Desde el principio, Dios ha brindado la sangre como un medio por el cual, en el Antiguo Testamento, para cubrir. Pero en el Nuevo Testamento, la sangre de Jesús es una entrada para nosotros. Y porque dice en Hebreos 9 que purifica nuestra conciencia y luego dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Debido a que cuando realmente comienzas a construir la fe en la sangre, la evidencia está en cómo entras en la presencia de Dios. No retrocederás. No entrarás con tantas excusas o fracasos. Seguro, si pecamos, confesemos nuestros pecados. Pero Él quiere que vayamos por la sangre. Quiere que vayamos confiados. Dice que entramos con audacia. Esa audacia es por la sangre. Dice en Hebreos, capítulo 10, las personas la escuchan enseñar y leen sus libros. Y te diré algo, ellos hacen lo que ella dice y se liberan. Hay una historia sobre una persona que escuchó mi enseñanza y experimentó un milagro en su vida.
La historia es sobre un joven que llevaba una vida de adicción y que enfrentaba cargos criminales debido a sus acciones durante el tiempo que consumió drogas. Su madre adoptiva, al escuchar mi testimonio en un servicio, compartió la historia con él. Él pudo identificarse con la esperanza que ofrecía, pero también enfrentaba vergüenza y rechazo debido a su condición de adoptado. Cuando su madre adoptiva le contó la historia y compartió con él, pudo aplicarse la sangre en las áreas de vergüenza, no solo por sus propias acciones, sino también por las circunstancias de su vida. Al comprender cómo aplicar la sangre de Jesús, pudo liberarse de la vergüenza que le impedía romper con la adicción. Finalmente, experimentó el favor de Dios y pudo caminar libremente, evitando la cárcel. Ahora, él sirve a Dios y camina con el Señor. Esta historia es un testimonio del poder de la sangre de Jesús para transformar vidas y liberar a las personas de las cadenas de la vergüenza y la adicción. Esa es una historia impactante. Ahora, para nuestros televidentes que están viendo y que pueden estar pasando por situaciones similares, voy a guiarlos con una oración para aplicar la sangre de Jesús y liberarse de la vergüenza. Les invito a todos a participar en esta oración. Repitan después de mí: querido Dios, he cometido muchos pecados. Lo siento mucho. Gracias por tu sangre, tu preciosa sangre. Lava todas mis enfermedades. Ruego tu sangre en mi conciencia, toda vergüenza se va. Ahora que estoy limpio, Jesús, ven y vive dentro de mí. Te hago mi Salvador. Te hago mi Señor. Amén. Crean y reciban la liberación que viene a través de la sangre de Jesús. La sangre tiene un poder sobrenatural para limpiar y restaurar. Si has hecho esta oración, quiero animarte a conectarte con una comunidad de fe, buscar apoyo y continuar creciendo en tu relación con Dios. Suscríbete a nuestro canal, Palabra Divina, para más vídeos sobre lo que nos dice la Biblia acerca de todo lo que está pasando y pasará en el mundo y en nuestra vida diaria.